Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Lección 13. El fin de la misión de Dios. El fin de la misión de Dios está registrado en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, directa y especialmente en el capítulo 14, con el mensaje de los tres ángeles. Explicaré Apocalipsis 14 con grandes detalles y les daré un extra más. Que lo disfruten. Apocalipsis capítulo 14 del verso 1 al verso 20 contiene varios tópicos. Apocalipsis 14 del verso 1 al verso 5 está el tema de los 144,000 en el monte Sión a la hora 11. Apocalipsis 14 del verso 6 al verso 12 tenemos el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, el verso 13 tenemos los santos dormidos y la resurrección especial. Apocalipsis 14 del verso 14 al verso 16 tenemos la primera sección de la cosecha, los primeros frutos, y Apocalipsis 14 del verso 17 al verso 20 tenemos la segunda sección de la cosecha, los segundos frutos. Iniciemos analizando el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel está registrado en Apocalipsis 14, el verso 6 y el verso 7. El contenido principal es el juicio investigador. El mensaje del segundo ángel está registrado en Apocalipsis 14, el verso 8. Su contenido principal es la caída de Babilonia. El mensaje del tercer ángel está registrado en Apocalipsis 14, del verso 9 al verso 12. El contenido principal es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 12, el verso 17 nos dice el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, el verso 10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Sintetizamos entonces el mensaje del tercer ángel. Su contenido principal es los mandamientos de Dios y el espíritu de profecía, los libros inspirados. El mensaje de los tres ángeles tiene dos aplicaciones. La primera aplicación es indirecta e histórica. La segunda aplicación es directa y profética. Para entender este punto, analicemos lo que dice el conflicto de los siglos en el apéndice, en la página 750. Los tres mensajes constituyen uno triple. Son tres tan solo en el orden en que se inicia su proclamación, pero una vez iniciada, estas siguen juntos y son inseparables. Entonces los tres ángeles se fusionan, se unifican en uno triple. Son inseparables. Si un mensaje se repite, se repiten los otros porque están unificados. Veamos Apocalipsis 14, el versículo 8, hablando del segundo ángel. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia. Ese es el mensaje. Ahora leamos lo que dice Apocalipsis 18, el verso 2. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia. Obsérvese que el mensaje del segundo ángel
en Apocalipsis 14, se repite en Apocalipsis 18. Si el mensaje del segundo ángel se repite, implica que los otros dos mensajes también se repiten. ¿Por qué? Porque son un solo mensaje, inseparables. Ahora veamos lo que dice también el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, en la página 59, el capítulo La Iglesia de Cristo. El mensaje del segundo ángel habría de ir a Babilonia, las iglesias, para proclamar su caída y llamar al pueblo a salir de ella. Este mismo mensaje ha de ser proclamado la segunda vez. Lo que está diciendo la inspiración es que se va a repetir el mensaje del segundo ángel. Y como consecuencia se repite también el mensaje del primero y el mensaje del tercero, porque son uno triple, inseparables. Entonces hemos establecido este principio, que el mensaje de los tres ángeles tiene una aplicación indirecta y tiene una aplicación directa. Dos aplicaciones. Analicemos la aplicación indirecta e histórica del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, el verso 6 y el verso 7 contienen el mensaje del primer ángel y lo trajo Guillermo Miller. Comprobémoslo. El libro El conflicto de los siglos, en el capítulo Luz a través de las tinieblas, en la página 401, nos dice: así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14, el verso 7. Esto prueba entonces que el mensaje del primer ángel lo trajo Guillermo Miller con sus colaboradores. Ahora veamos Apocalipsis 14, el verso 8, donde está registrado el mensaje del segundo ángel. También lo trajo Guillermo Miller. Para ello podemos leer lo que dice el espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos, desde la página 229 a la página 239. Cubre varios capítulos. Está entre ellos Guillermo Miller, otro capítulo, el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Tenemos estos tres capítulos. Esto prueba que Guillermo Miller trajo también el mensaje del segundo ángel. Pero, como sabemos, el mensaje del primer ángel trajo un chasco. El mensaje del segundo ángel trajo otro chasco. Sin embargo, el espíritu de profecía nos dice en el libro El otro poder, en la página 26, el primero y el segundo mensajes fueron dados en 1843 y 1844. Luego dice el libro Una palabra a la manada pequeña, en la página 8, nos declara: leemos, Dios aprobó la proclamación de 1843 y el 10º día del 7º mes de 1844. Entonces es claro que tanto el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, que lo trajo Guillermo Miller, fueron aprobados por Dios, fueron permitidos porque tenían un objetivo. Guillermo Miller también iba a traer el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, al analizar que el mensaje del primer ángel trajo un chasco y el mensaje del segundo ángel otro chasco, él pensó que si traía el mensaje del tercer ángel también iba a traer un tercer chasco. Así que se desanimó y sus colaboradores también lo desanimaron. Y eso está registrado en Primeros Escritos, libro de Elena de White, en la página 258, el capítulo El mensaje del tercer ángel. Dice: Dios permitió que cayese
bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte, y lo ocultó en la tumba para resguardarle de aquellos que procuraban constantemente apartarle de la verdad. Moisés erró cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Así también vi que Guillermo Miller erró cuando estaba por entrar en la Canaán celestial, al permitir que su influencia se opusiese a la verdad. Otros le indujeron a esto, otros tendrán que dar cuenta de ello. Pero los ángeles velan sobre el precioso polvo de este siervo de Dios, y resucitará cuando sea tocada la última trompeta. Acá nos da una grande lección, y Guillermo Miller iba a traer el mensaje del tercer ángel, sin embargo no lo trajo. Y Dios permitió que fuera al descanso en la tumba para que no se perdiera, porque rechazar un mensaje es rechazar al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y cometer el pecado imperdonable. Por eso Dios lo llevó al descanso en la tumba, y los ángeles velan el precioso polvo del siervo de Dios, Guillermo Miller. Lección para nosotros hoy: no rechacemos los mensajes que Dios envía hoy a la iglesia. No rechacemos las amonestaciones de sus siervos. Analicémoslo. No si lo apoya tal hombre erudito, no si lo apoya tal pastor, sino que debemos ver si lo apoya la palabra de Dios, si lo apoya el espíritu de profecía. Así debemos avanzar, pero cuidado con rechazar el mensaje de hoy enviado a la iglesia adventista del séptimo día. El mensaje del tercer ángel está registrado en Apocalipsis 14 del verso 9 al 12. ¿Quién trajo el mensaje del tercer ángel? Ya vimos que no fue Guillermo Miller. Entonces, ¿quién fue? La respuesta es Elena G. de White, profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Comprobémoslo en el libro Primeros Escritos, en el prólogo histórico. Nos dice: Elena Harmon, quien recibió de Dios en diciembre de 1844 una revelación profética. Obsérvese que el mensaje del primer ángel vino en 1843, el mensaje del segundo ángel en 1844, en el otoño, en octubre, pero el mensaje del tercer ángel llegó en diciembre de 1844 a través de Elena de White. Es interesante ver la transición entre Guillermo Miller a Elena G. de White. Para ello, leamos lo que dice la profecía en Apocalipsis, el capítulo 10, el versículo 10. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, fue amargo en mi estómago. Lo amargo representa el chasco que sufrió Guillermo Miller y sus colaboradores y el pueblo que aceptó el mensaje. Para ello vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, el tomo 2, el capítulo Los tres ángeles y el otro ángel, en la página 123. El subtítulo: el mensaje de Apocalipsis capítulo 10. Nos comenta: el chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Entonces, en Apocalipsis capítulo 10, el verso 10, lo amargo representa el chasco que sufrió Guillermo Miller y su movimiento. Sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 10, ahora el verso 11. Y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos,
y naciones, lenguas y reyes. Resaltamos la frase: es necesario que otra vez profetices. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo Los tres ángeles y el otro ángel, en la página 126. Había que repetir las declaraciones proféticas y había que dar a conocer la verdad esencial para la salvación. Elena de White fue la que repitió, junto con el movimiento adventista del séptimo día, el mensaje del primero, segundo, y introdujo el mensaje del tercer ángel. Entonces, Apocalipsis capítulo 10, el verso 10, cuando habla de lo amargo en su estómago, hace referencia al chasco de Guillermo Miller y su movimiento. Apocalipsis capítulo 10, el verso 11, cuando dice que es necesario profetizar otra vez, hace referencia al surgimiento de Elena de White como profetiza y trayendo el mensaje del tercer ángel. Y junto con ello, el movimiento adventista del séptimo día. Así fue la transición entre Guillermo Miller y Elena de White. Fue profetizado y se cumplió al pie de la letra. El cuarto ángel de Apocalipsis 18, el verso 1. Pero ¿por qué decimos el cuarto ángel? En Apocalipsis capítulo 14 tenemos tres ángeles. En Apocalipsis capítulo 18, el verso 1, tenemos otro ángel, es decir, el cuarto ángel. Pero también tenemos el espíritu de profecía, el libro Eventos del Tiempo Final de Elena G. de White, Eventos del Tiempo Final, en el capítulo 8, página 81. Ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del cuarto ángel que sigue al tercero. En definitiva, entonces, el otro ángel de Apocalipsis 18:1 es el cuarto ángel. El mensaje del primer ángel lo trajo Guillermo Miller. El mensaje del segundo ángel también lo trajo Guillermo Miller. El mensaje del tercer ángel lo trajo Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista del séptimo día. Pero, ¿quién trajo el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1? La respuesta profética la tenemos en el libro de Malaquías, el capítulo 4, el verso 5 nos dice: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Dice el profeta, no dice la profetisa, por lo tanto es hombre. Leamos lo que dice el espíritu de profecía en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 475, el capítulo Exhortación y Amonestación. Que el cielo nos guíe es el subtítulo. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando él aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. La profetisa Elena de White nos pronosticó que alguien tenía que venir. Y nos dice que cuando él aparezca, haciendo alusión que es una persona y es un hombre. Y la clave para identificarlo es que va a interpretar las escrituras sobre el día grande y terrible. Sobre el día grande haciendo alusión a los 144,000 sellados. Y el día terrible
a los que van a morir durante la ejecución de la matanza de Ezequiel 9 a través de los santos ángeles. Un mensaje trae el Elías de nuestro tiempo. ¿Qué mensaje es? El mensaje del ángel de Apocalipsis 18:1, el cuarto ángel. Ahora noten que la profecía nos señala lo siguiente. Apocalipsis capítulo 18, el versículo 1. Y después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Este mensaje es tan poderoso que ilumina toda la tierra. Veamos qué dice el espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos, en la página 277, el capítulo El fuerte clamor. Hablando del ángel de Apocalipsis 18:1, del cuarto ángel, nos declara: después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Me detengo y explico brevemente. El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1 une su voz con el mensaje del tercer ángel para darle fuerza y vigor. Por lo tanto, es un mensaje amigo, porque viene a dar fuerza y vigor. Y se reafirma en Primeros Escritos, la página 277, el capítulo El fuerte clamor, nos dice: la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta cita? En palabras sencillas, que cuando el cuarto ángel una su voz con la voz del mensaje del tercer ángel, se producirá el fuerte pregón en todas las naciones. Ven que es vital aceptar, recibir de todo corazón el mensaje que Dios nos ha enviado actualmente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No corran peligro al rechazar este bendito y poderoso mensaje. Entonces, el mensaje del cuarto ángel lo trae el tercer Elías, el Elías de nuestro tiempo. Ahora analicemos el mensaje de los tres ángeles en su segunda aplicación, directa y profética. Para ello analizaremos primero Apocalipsis 14 del verso 1 al verso 5. Son 5 versículos que nos ayudarán a entender la aplicación directa y profética del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, el verso 1 nos dice: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14, el verso 2: y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Tenemos dos versos, el 1 y el 2. En el 1 se nos menciona un evento que ocurre en la tierra, en el monte Sión. En el verso 2 se nos menciona un evento que ocurre en el cielo, porque dice: y oí una voz del cielo. Y lo que escuchó eran a arpistas. Vamos a dar un ejemplo para comprender bien estos dos versos. Dirijámonos al libro de Mateo, el capítulo
3, el verso 16 y el verso 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El verso 16 nos habla de Jesús estando en la tierra. Después de que fue bautizado, descendió el Espíritu Santo como paloma. Pero ese evento ocurrió en la tierra. Mateo 3, el verso 17. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. La voz es del Padre porque dice: Este es mi Hijo amado. ¿Dónde estaba el Padre en ese momento? ¿En la tierra o en el cielo? Estaba en el cielo. El que estaba en la tierra era Cristo. De igual manera, en Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 1, nos habla de un evento en la tierra, en el monte Sión, el Cordero, Cristo en la tierra con los 144,000. Pero Apocalipsis 14, el verso 2, nos habla de un evento en el cielo, a los arpistas con sus arpas. Entonces, con esta breve explicación, ahora podemos analizar el tema de los 144,000 en el monte Sión a la hora 11. Leamos Apocalipsis 14, el verso 1. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Apocalipsis 14, el verso 5. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Los 144,000 no tienen engaño, no tienen mentira en sus bocas, tienen la verdad para predicarla. 5 versículos, Apocalipsis 14, del verso 1 al 5, hablan de los 144,000. Estos versículos los van a interpretar 5 profetas. Me refiero al profeta Joel, al profeta Amós, al profeta Abdías, al profeta Miqueas y al profeta Sofonías. Empecemos con el profeta Joel en el capítulo 2, el verso 32. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Está hablando de un tiempo de gracia, porque todavía hay salvación. En el monte Sión, dice el profeta Joel. Ahora veamos al profeta Amós en el capítulo 1, el verso 2. El Eterno rugirá desde Sión. Otro profeta, Abdías, tiene solo un capítulo. En el verso 17 nos dice: pero en el monte Sión habrá un remanente que se salve, que será santo. Un remanente santo, eso está en un futuro cercano. Sigamos leyendo. Abdías, el capítulo 1, el verso 21. Y vendrán salvadores al monte Sión. El monte Sión y sobre él salvadores. Definitivamente Apocalipsis 14, el verso 1 nos dice quiénes son. Los 144,000 sobre el monte Sión. Es impresionante cómo el profeta Abdías, siglos antes de Cristo, ya estaba hablando de los 144,000 sobre el monte Sión. Veamos otro profeta, Miqueas, el capítulo 4, el verso 7. De las lisiadas haré un remanente, y de las descarriadas una nación robusta, y el Señor, es decir, Cristo, reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ese día y para siempre. El Señor Cristo reinará en el monte Sión. Sofonías capítulo 3, el verso 13 nos dice: el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa.
Al revisar la historia secular y la historia sagrada, no encontramos ningún pueblo, ningún remanente que en su totalidad no diga mentiras o engaño. Sin embargo, en la revelación se nos presenta una compañía especial. Me refiero al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, el verso 5, hablando de los 144,000, nos dice: y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. El único grupo, el único remanente que es encontrado en su totalidad sin decir mentira ni engaño son los 144,000. Es sorprendente porque el profeta Sofonías, siglos antes de Cristo, ya había pronosticado el tema de los 144,000 como un número especial, como un pueblo peculiar. Los 144,000 estarán con el Cordero en la tierra, en el monte Sión, como lo hemos comprobado en el Antiguo Testamento por diversos profetas y también por Juan el Revelador. Pero ellos estarán sobre el monte Sión con el Cordero a la hora 11. Para ello vamos a leer lo que dice en Mateo capítulo 20, el verso 6. Volvió a salir cerca de la hora 11. Halló a otros ahí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? A la hora 11. En Mateo capítulo 20 tenemos 5 llamadas de obreros para trabajar en la viña. La primera llamada la encontramos en la mañana, la segunda llamada a la hora tercera, la tercera llamada a la hora sexta, la cuarta llamada a la hora novena y la quinta llamada a la hora 11. 5 llamadas, y en la hora 11 es la hora 5 p.m., 5 de la tarde. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos desde el verso 1 hasta el verso 5, 5 versículos hablando de los 144,000. En Mateo capítulo 20, el verso 6 nos dice: volvió a salir cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde. Halló a otros ahí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Estas palabras, ¿a quién se le aplica actualmente? Para ello vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 189. Nos declara: las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Mateo capítulo 20, verso 6. Entonces, la llamada a la hora 11 se aplica a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, veamos lo que dice Mateo capítulo 20, el versículo 7. Y dijeron: porque nadie nos contrató. Y les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Los obreros de la hora 11 están desocupados porque nadie los ha contratado. Eso implica que no están empleados por la denominación, son libres y soberanos, son laicos. Mateo capítulo 20, el versículo 8 nos dice: al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Los últimos obreros son los obreros de la hora 11, de las 5 de la tarde. Obreros, su sinónimo es siervos. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3 nos habla de los siervos. Leamos. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos, sinónimos, obreros de nuestro Dios. ¿Cuántos son? Apocalipsis 7, el verso 4. Y oí el número de los sellados: 144,000, sellados de todas las tribus de Israel.
Sí, los obreros, los siervos, los últimos, a la hora 11, a las 5 de la tarde, 1 hora antes de ponerse el sol, son los 144,000 con una obra especial. ¿Qué obra? Para ello podemos leer lo que dice el espíritu de profecía en Eventos de los Últimos Días, en la página 215 y 216. El capítulo El fuerte clamor nos dice: en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. ¿Cuántos van a conocer la verdad en la hora 11? Miles en un día. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11 hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que estarán enseñando a la hora 11? Los siervos de Dios. Los 144,000 son los que cumplirán de una manera directa la proclamación del primer mensaje, del segundo mensaje, del tercer mensaje y en especial del cuarto ángel uniendo su voz con la del tercero. Ellos son los que darán el fuerte pregón ante todas las naciones. Eso será maravilloso. Podemos ser parte de ese solemne y grandioso evento muy inminente. Apocalipsis capítulo 14, el verso 13 nos habla de la muerte de los santos y está implícito la resurrección, porque habla de la muerte de los santos. Para entender este tema tenemos que entender primero la resurrección general de los santos y la resurrección general de los impíos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16 nos habla de la segunda venida de Jesús y nos dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una resurrección general que ocurrirá en la segunda venida de Jesús al inicio de los 1000 años. Luego tenemos Apocalipsis capítulo 20, el verso 5. La primera parte nos habla de la primera resurrección de los muertos en Cristo. Luego Apocalipsis 20, el verso 5, la última parte nos dice: y los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, haciendo alusión a la resurrección general de los impíos después de los 1000 años. Entonces tenemos dos resurrecciones generales. La primera resurrección general es de buenos, de muertos en Cristo, y eso ocurre en la segunda venida de Jesús al inicio de los 1000 años. Luego tenemos, al finalizar los 1000 años, la resurrección de los impíos, de los paganos. También es una resurrección general. Lo separa 1000 años a estas dos resurrecciones, pero tenemos una resurrección en Daniel capítulo 12, el verso 2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Obsérvese que resucitan algunos buenos y algunos malos, pero no hay ningún tiempo que los separa, sino que resucitan juntos. A esto le llamamos la resurrección especial o la resurrección mixta. Resucitan buenos y resucitan malos al mismo tiempo. Para identificar quiénes son los buenos, primero identifiquemos quiénes son los malos. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 7 nos dice: mirad que viene con las nubes, hablando de la segunda venida, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. ¿Quiénes son los que lo traspasaron? Los que lo crucificaron, los que lo mataron, los que lo escupieron, como Anás, Caifás, Pilato, Herodes, etc. Ellos dice que lo van a ver venir en las nubes de los cielos en la segunda venida. Ellos hoy están muertos. Si lo van a ver venir, tienen que resucitar antes de que Él venga. Veamos lo que dice la inspiración en Mateo, el capítulo 26, el versículo 64. Jesús respondió: sí, tú lo has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo.
Jesús le prometió al sumo sacerdote que lo iba a ver venir, el máximo líder de los judíos, el representante del pueblo. Luego tenemos en el libro de Marcos, en el capítulo 14, el verso 62, Jesús respondió: yo soy, y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida en las nubes del cielo. Esta es una referencia más que refuerza la verdad de que Jesús le prometió al sumo sacerdote verlo venir en su segunda venida, pero hoy él está muerto. Si lo va a ver venir, tiene que resucitar antes de que él venga. Por lo tanto, cuando dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 7, mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y aún los que lo traspasaron, hace referencia a los que crucificaron a Jesús, van a resucitar antes de que él venga para verle venir. Los que crucificaron a Jesús son los que van a resucitar en la resurrección de Daniel 12, el verso 2, entre los malos. Pero ¿quiénes son los buenos que resucitan juntos con los malos? Para ello vamos a leer Apocalipsis 14, el versículo 12, nos dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este verso es parte del mensaje del tercer ángel, y el mensaje del tercer ángel llegó, según el prólogo histórico de Primeros Escritos, en diciembre de 1844. Por lo tanto, el mensaje del tercer ángel llegó y se proclamó y dio su punto de partida en el año de 1844. Ahora, Apocalipsis 14, el verso 13, después del mensaje del tercer ángel, dice: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es decir, aquellos que murieron a partir de 1844 en adelante, bajo el mensaje del tercer ángel. Los que resucitan en Daniel 12, el verso 2, entre los buenos son los adventistas del séptimo día, fieles que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Ellos resucitan juntos con los que crucificaron a Jesús. Eso implica entonces que resucitarán antes de que Cristo venga. Los que traspasaron a Jesús se levantarán, resucitarán en la resurrección de Daniel 12, verso 2, entre los malos para vergüenza eterna. Ellos se levantarán para ver venir a Jesús y para darse cuenta que verdaderamente crucificaron al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Esa es la razón principal por la cual ellos se levantarán antes de la segunda venida. Luego mueren con el resplandor de su venida. Pero los adventistas del séptimo día que mueren bajo el mensaje del tercer ángel desde 1844 hasta nuestro tiempo, ellos se levantarán en la resurrección especial de Daniel 12:2 con el objetivo de ver venir a Jesús y cumplir lo que tanto añoraban: ver venir a Jesús en las nubes como su Redentor, como su Salvador, y haciendo honor al mérito de su nombre. Adventistas, que viene de advenimiento, de latín adventus. Ellos murieron y no pudieron ver venir a Jesús en las nubes, pero el Señor en su fidelidad levanta a sus siervos fieles y les da el privilegio de verle venir en las nubes de los cielos. Entonces, todo aquel adventista del séptimo día que ha muerto bajo el mensaje del tercer ángel, que ha muerto fiel a Cristo, él se levantará antes de que Cristo venga, no en la segunda venida, sino antes de que Cristo venga para verle venir. Esta verdad está corroborada y aprobada
por el espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos, en el capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. En la página 695 nos dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron, se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Sí, hermano y hermana adventista del séptimo día, si usted tiene un ser querido adventista que murió bajo el mensaje del tercer ángel, no va a resucitar en la segunda venida de Jesús, no va a resucitar en la resurrección de primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo, no, va a resucitar antes. Es un privilegio para verle venir a Jesús en las nubes de los cielos. Debemos saberlo de una vez por todas y estar con esperanza, porque los fieles son recompensados. Finalmente, analicemos la cosecha en dos secciones. Apocalipsis capítulo 14, del verso 14 al verso 16, nos menciona la primera sección, la cosecha de los primeros frutos. Apocalipsis 14, del verso 17 al verso 20, nos menciona la segunda sección, la cosecha de los segundos frutos. Esta cosecha en dos secciones ocurre en tiempo de gracia. El primer ejemplo para demostrarlo es que en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16 tenemos las 7 postreras plagas. Sabemos que cuando empiecen a caer las plagas, es una señal de que la gracia ha terminado. Puesto que Apocalipsis 14 está antes de Apocalipsis 15, es decir, está antes de que caigan las plagas, implica que los eventos de Apocalipsis 14 ocurren en tiempo de gracia. Segundo ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, el verso 1 se menciona a un cordero. Apocalipsis capítulo 5 también nos menciona al mismo cordero, pero nos da un detalle que está como inmolado, es decir, derramando sangre. San Juan capítulo 1, el verso 29 nos dice que el cordero es Cristo. Por lo tanto, Cristo, simbolizado por un cordero derramando sangre, implica que todavía está salvando, implica que todavía es tiempo de gracia. Por lo tanto, los eventos de Apocalipsis 14 ocurren en tiempo de gracia, incluyendo la cosecha en sus dos secciones. Analicemos la primera sección, la cosecha de los primeros frutos. Leamos Apocalipsis 14, el verso 14. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. El Hijo del Hombre es Cristo, indiscutiblemente. De igual manera, registrado en Apocalipsis 1, el verso 13, como el Hijo del Hombre. Lo interesante es que Jesús realiza una venida del cielo a la tierra en una nube blanca. Esta venida no es la segunda venida, porque en la segunda venida, según Apocalipsis 1, el verso 7, Jesús viene con las nubes. También, de acuerdo a primera de Tesalonicenses 4, el verso 17, Jesús en su segunda venida viene con las nubes. Pero en Apocalipsis 14, el verso 14, Jesús viene en una nube blanca. Además, en esta venida Jesús trae en su mano una hoz aguda, implicando que Él viene a cosechar, porque la hoz afilada es símbolo de cosecha. Veamos lo que realmente Jesús traerá para cosechar. Leamos Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 175.
nos dice: vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Cosecha. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Sí, se va a eliminar la cizaña y se va a proteger y juntar el trigo. Por lo tanto, se nos pronostica una purificación para la iglesia. Jesús lo hará. También en Isaías el capítulo 59, el verso 20 nos dice: el Redentor vendrá a Sión. ¿Quién es el Redentor? Es Cristo. Dice vendrá, habla de una venida. ¿A dónde? A Sión. ¿Quién es Sión? En Isaías 59. Para ello podemos leer Isaías 51, el verso 16. Dice la última parte: Sión, pueblo mío, eres tú. Por lo tanto, Isaías 59, el verso 20, cuando dice el Redentor vendrá a Sión, implica la venida de Cristo a la iglesia. Y eso no es nuevo, se ha enseñado varias veces a través de la denominación en años pasados. Pero debemos recordarlo porque acá se está mencionando sobre una venida de Cristo. Para ello se puede leer lo que el pastor M.L. Andreasen en su libro Isaías, el profeta del Evangelio, el volumen 3, en la página 49, nos comenta. Versículo 20, Isaías 59. El Redentor vendrá a Sión. Esta no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. Y cuando Él venga, Él hará la obra mencionada en Malaquías capítulo 3 del 1 al 3. Sí, Jesús va a visitar a la iglesia adventista del séptimo día. La tiene que purificar porque tenemos que terminar la obra en todo el mundo. Él la viene a purificar. Basado en Apocalipsis 14, el verso 14, Él trae una hoz afilada. Basado en lo que la hermana Elena de White vio, Jesús está afilando su espada para cortar. Y basado en Mateo capítulo 13, el verso 30, el verso 39, el verso 49, los ángeles cortarán a la cizaña, a los pecadores en medio de la iglesia. Cristo mismo realizará la primera cosecha y obtendrá los primeros frutos. ¿Quiénes son los primeros frutos? Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 14, el verso 4, hablando de los 144,000. En la última parte nos dice: estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. En la versión King James en inglés directamente nos dice primeros frutos. ¿Quiénes son los primeros frutos? Los 144,000. ¿Y quiénes son los segundos frutos? Leamos entonces la segunda sección de la cosecha. Apocalipsis 14, el verso 17. Después, otro ángel salió del santuario que está en el cielo. También tenía una hoz afilada. La primera cosecha lo realiza Cristo en la iglesia y el resultado son 144,000. La segunda cosecha lo realiza un ángel que tiene también una hoz. Y la cosecha es realizada en el mundo. Para ello se puede comprobar con Apocalipsis 7, el verso 4 nos habla de los 144,000, los primeros frutos. Y luego Apocalipsis 7, el verso 9 nos dice: y después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Observes entonces que la gran multitud que nadie podía contar viene después de que están reunidos los primeros frutos, los 144,000. Por lo tanto, los segundos frutos es la gran multitud que ninguno podía contar. ¿Quiénes lo van a traer? Los 144,000 son los encargados de recolectar esa gran multitud. Eso es obra misionera. Eso indica la profecía. Apocalipsis 14, cuando se dé el fuerte pregón
del mensaje de los 3 ángeles con las voces sin mentiras de los 144,000. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Cada semana hacemos un esfuerzo para que tengas esta información de escuela sabática profundizada. Si quieres apoyarnos, reacciona a este video con un me gusta para llegar a más personas. Déjanos tu comentario. ¿Qué sección te gustó más? ¿Qué sección te enseñó más? Si tienes alguna cita de la Biblia o del espíritu de profecía, escríbelo en los comentarios. Te leemos. Y comparte en tus distintas redes sociales. Hagamos obra misionera juntos. En WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en Telegram, etc. Comparte. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.